El Sol de la Mañana. María Elena Núñez. Gracias, Seuri. Buenos días a todos y a todas. Extrañando a Julio, pero alegrándonos de que él está de vacaciones y como este programa. Vamos a aprovechar de que no esté aquí. Oye, muy institucional. Todo sigue mejor. Siempre nos esmeramos un poco más. Felicidades al Flaco, asistente personal de Eury, que está de cumpleaños. Muchas felicidades. Si uno dice su nombre, nadie sabe quién es. Todo el mundo lo conoce como el Flaco y ustedes se lo pueden imaginar. Desde que uno entra aquí al piso octavo que va rumbo a la cabina, lo pueden encontrar ahí, siempre dispuesto a servir. Felicitamos también a Ligia Bonetti, que fue nombrada presidenta ejecutiva del grupo de la Sociedad Industrial Dominicana, que tiene entre otras empresas Mercasit, Indubec, Agua Cristal, Induspalma, entre otras. Ligia Bonetti representa lo que es el relevo generacional, porque hasta ahora estas funciones habían sido ocupadas por José Miguel Bonetti Guerra, Roberto Bonetti Guerra, y luego de ella estar cerca de 20 años en la empresa, asume la presidencia del grupo de la Sociedad Industrial Dominicana. Es una dirigente empresarial muy conocida, con mucha influencia, una verdadera guerrera de la industria, que sabe defender los principios del sector que representa. Y una gran amiga, de nuestro programa. Sí, señor, gran amiga. Una gran amiga de nuestro programa. Muchas y nosotros nos sentimos muy bien por ella, ¿no? Ojalá que ejerza ahí un liderazgo empresarial responsable. Así lo hará. El otro día, María Elena, perdóname que te interrumpa, tú hacías referencia de que la primera vez que una mujer dominicana era presidenta de un banco y de un banco extranjero, en el caso de Banesco, que tiene un nombre parecido al de Liget. Sí, bueno, así. pues ahora entonces mira cómo ya se está repitiendo o replicando el modelo, porque yo creo que es la primera vez que una mujer asume la presidencia de una empresa del tamaño, de la importancia de la Sociedad Industrial Dominicana, de la Manicera. Así que nuestras felicitaciones para Ligia y para la señora presidenta de Banesco también para Ligia. Ella sentó precedente en varias cosas también. Fue una de las primeras mujeres que se destacó como líder del sector industrial en un momento donde todo era hombre que lo manejaba, y además se ha consolidado en los últimos tiempos como una de las visionarias del sector empresarial. Claro que sí. Fue presidenta de ANGE, fue presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana y vicepresidenta del CONEP. Entonces nos alegramos mucho por una cuestión de género, y dejando el género a un lado, es una gran dirigente y de seguro que este reto que tiene en sus manos, o sea, lo va a cumplir bien. Y estoy seguro también que se perfila como próxima presidenta del CONEP en unos años, siguiéndole los pasos a doña Elena Villella, que fue también la primera y hasta ahora ha sido la única mujer presidenta del CONEP. Hasta ahora. Felicidades, Ligia. Y nuestro abrazo de solidaridad con Guillermo Moreno por la muerte de su padre, don Juan Isidro Moreno. Murió el domingo. Ayer fue el entierro, pasa su alma y nuestra solidaridad con Guillermo. A él y a Mariana Moreno, su hermana, que es muy amiga nuestra. Así es. A veces cuando nuestros compañeros tratan un tema, tratamos de referirnos a otros para no repetir. Pero a veces insistimos. Yo voy a insistir en el tema que escogió Víctor. Y mi línea es, somos buenos, pero no tontos. A veces uno le tiene que decir al colega, al amigo, al familiar, óyeme, yo soy buena, pero no ese término que no voy a decir por respeto a ustedes, pero vamos a decir tonto, pero requiere otro término más fuerte. Y eso se lo tiene que decir República Dominicana, a Haití y al mundo. ¿Por qué? Lo único que hemos hecho nosotros ha sido ser solidarios con Haití. Y ahí está, le damos trabajo, bueno, en algunas condiciones no muy humanas, pero tienen trabajo, tienen servicios de salud gratuitos, y nuestra solidaridad después del terremoto, que precisamente el lunes se cumplen 5 años, un terremoto que dejó más de 300,000 personas muertas, más de 1,5 millones de personas sin hogar. ¿Qué pasa en el contexto después de ese terremoto? La ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que había tenido su oficina en la República Dominicana hasta los 90, la había cerrado. Luego del terremoto del 2010 le pide al país que por favor le permita tener una oficina acá ante la situación de Haití, que requiere su ayuda, y no habían condiciones por la debilidad de las instituciones más los destrozos del terremoto para establecerse en Haití. Y República Dominicana, como siempre, tal y como está su mapa, así como con los brazos abiertos,
por la península y la bahía de Samaná, por un lado así, con los brazos abiertos, con esa disposición de apertura, le dice, sí, cómo no, venga, puede venir. ¿Y cuál es la historia? Después el canciller Navarro, que ahí difiero de Víctor decía, bueno, que el canciller no ha dicho nada. Yo creo que es parte del lenguaje diplomático, que no se habla mucho, pero sí se actúa. Víctor, ¿tú sabes cuándo él actuó bien con el tema del ACNUR? O sea, ¿qué le dijo? No, mi corazón, yo me refería al tema de lo de Haití, yo sé, que no se ha expresado ni una nota diplomática ni nada. Pero que fue muy reciente, estarán investigando, y él hablará de manera oportuna en su momento, pienso yo, ¿no? Es como entendiendo lo que es el lenguaje diplomático. Con ACNUR, ¿qué él hizo? Calificó como abusos, como ilegalidades, lo cometido por Álvaro Gonzalo Vargas Llosa durante su gestión al frente de ACNUR acá. Y hubo que negociar con ACNUR. ¿Se nos van del país o tienen otras condiciones? Porque aquí no hay apatridia, como quiso presentar Vargas Llosa a nivel internacional. ¿Y cuál fue? Bueno, Vargas Llosa se tuvo que ir del país y además ahora ACNUR va a estar durante 10 meses con unas condiciones muy especiales, puede colaborar con este proceso de regularización de los haitianos residentes en el país, pero observado por el gobierno dominicano. Después de esos 10 meses, no sé si permanecerán o se irán. Pero miren un elemento, nosotros permitimos las condiciones para ayudar a Haití y miren el pago que recibimos de esa misma institución, ACNUR. En Santiago, ¿qué está pasando? En la iglesia, en la catedral que está frente al Parque Duarte y en la gobernación que está frente al Parque Duarte, tienen que suspender actividades por el desorden que tienen haitianos que han improvisado un mercado en el parque, venden ropa, venden cuadros y con altoparlantes están supuestamente predicando la palabra de Dios. El viernes pasado en la catedral había una Eucaristía, había una hora santa, como lo hacen el primer viernes de cada mes. Hubo que suspenderla por el desorden y la bulla que tenían los haitianos en el Parque Duarte. Hubo una reunión reciente también en la gobernación que está enfrente, hablando de las actividades con motivo del natalicio de Juan Pablo Duarte. No se pudo llevar a cabo la reunión, o sea que nosotros los dominicanos no podemos trabajar por el desorden que tienen extranjeros ocupando áreas que no deben ocupar y sin que las autoridades no hacen nada. Y esto no lo digo yo. El padre, Carlos Santana, que su posición es canciller del Arzobispado de Santiago, le mandó una correspondencia al síndico Gilberto Cerulle. Y ahí le dice al síndico el descuido de las autoridades. Y voy a leer 2 parrafitos solo. Dice, cada día que pasa, el Parque Duarte se va rabalizando más, al igual que todo el entorno. Además del irrespeto que implica esa forma inapropiada de culto frente al principal templo católico de la región, hasta el punto de llegar a impedir que los fieles debidamente congregados en el interior de la iglesia puedan tener sus prácticas de piedad habituales, lo que se suma la mirada indiferente de las autoridades correspondientes, dice el sacerdote. Dice que lo que pasó el viernes pasado es deplorable, que por primera vez se vieron obligados a suspender una actividad en la catedral y que esto debe ser una vergüenza para la primera autoridad del municipio. Y es por ello que en nombre de toda la feligresía le solicitamos por enésima vez, dice el sacerdote, que tome cartas en el asunto. Como si esto no fuera poco, una oficial de migración recibió una pedrada en la cabeza, fue herida, la señora Enerzulina Cuevas Volques, el pasado viernes. ¿Qué pasa? En el cumplimiento de su deber. Sí, las autoridades, SESPRON, de migración, estaban impidiendo la entrada de cientos y cientos y cientos de haitianos que querían entrar, o sea, de manera violenta. Y a ella le lanzaron una pedrada. Estamos hablando de que en los últimos días 8.300 haitianos han tratado de entrar ilegalmente y esto ha sido detenido por las autoridades del CEFRON y los militares dominicanos. ¿Qué pasa? Hay muchos que se van a celebrar la Navidad, el Día de la Independencia de Haití, a su país y tratan de regresar. Bien, los que están legalmente, no hay problemas con ellos, pero traen a parientes, familiares, parientes políticos, vecinos, porque wow, se va a acabar el plazo dentro de unos meses.
meses para uno legalizarse en la República Dominicana, y esto se ve como un paraíso. También se detuvieron a muchas parturientas que venían a parir a los hospitales. El director de Migración está pidiendo a las autoridades de haitianas que garanticen la seguridad del personal diplomático. Como decía Víctor, lo que ocurrió el viernes no se había visto jamás, y ahora vamos a conversar con el periodista Carlos Julio Félix, que formó parte de la comisión mediadora que pudo resolver este problema de cerca de 6 personas entre militares, diplomáticos y funcionarios del consulado y de Migración, que fueron retenidos, secuestrados, pidiendo que se liberaran a unos pescadores haitianos. Tenemos a Carlos Julio Félix, un destacado periodista, amigo hermano de nosotros, que es de Pedernales y que estuvo, como tú dices. Es una imagen, es un ícono de Pedernales. Carlos Julio, ¿cómo estás, hermano? Muchas gracias, muchísimas gracias, Eury Cabral, Víctor Gómez Casanova. Yo no sé qué dice el protocolo ahí, porque con respecto a las relaciones laborales, él es jefe. Aquí no hay jefe, aquí todos somos iguales. Carlos Julio, ¿qué fue lo que aconteció? Tú viviste... Marilena Núñez, la más aguerrida reportera de los años 80 y tanto. Así es. Tú siempre recuerdas lo del 84. Y al Benjamín José La Luz. Saludo, hermano. Carlos Julio. Yo creo que sí, si van a hablar de los 3 jóvenes más preparados de la República Dominicana, ahí está José La Luz. Así es, sin lugar a dudas. Preparado, no tan joven, pero sí preparado. Porque yo trabajo mi preparación todos los días. Gracias por reconocer eso. ¿Qué fue? Debo decirle que ciertamente lo que plantean ustedes es una situación de preocupación, y yo creo que la lección que deja la situación que se presentó en la frontera entre Pedernales y Anzoáspitre, en el extremo sur de la República Dominicana y Haití, es de reflexión en torno a que debemos hacernos un replanteamiento con respecto a las relaciones y además con respecto a los límites fronterizos, porque hay un problema de fondo que se están planteando en el que hay dificultades. Los haitianos no reconocen la línea que según la República Dominicana entiende, la línea marítima que debe ser, y eso en principio planteó el problema, ¿no?, de lo que ocurrió, fue el origen, con respecto a unos pescadores haitianos que permanentemente pasan lo que es la parte dominicana, y las autoridades dominicanas entienden que están depredando en la parte de la isla de la Beata y la zona de Alto Velo, que corresponden a territorio dominicano. Pero bueno, 3 cosas importantes creo que son imperdonables. Uno, ciertamente lo que ustedes plantean, lo que fue prácticamente un secuestro del personal del consulado en Anzoáspitre. Ahí no estaba en ese momento el cónsul, pero habían varios empleados. El otro problema fue que arrancaron la puerta que está en el lado dominicano. Es decir, no se trató de una puerta que está en tierra de nadie. La tierra de nadie es el cauce del río que está seco, el lecho, ¿no? Pero la puerta está literalmente en territorio dominicano, ahí a 1 metro de la aduana. Rompieron cristales de la aduana dominicana, y lo que es peor fue el ataque al destacamento del Cefrón. Cuando llegué, estaba en ese momento ahí la acción, y la cantidad de piedras que habían adelante, eso no se podía creer que era así. Y incluso piedras le llegaron a romper ventanas al destacamento del Cefrón. Pienso que la inteligencia emocional de ellos fue importante, porque eso está en discusión allá. Unos plantean que los miembros del Cefrón actuaron con cobardía, sin embargo, los que entendemos que esa actitud fue correcta, pensamos que eso evitó una tragedia de magnitudes, y que probablemente hubiésemos tenido hoy los corresponsales internacionales, no los de aquí, sino los de Europa, Estados Unidos, Francia, Canadá, en fin. Cifras de muertos y heridos, ¿verdad? Carlos Julio, ¿cuál fue la justificación de la protesta de los haitianos para hacer todas esas cosas? Mire, en principio le digo, hace como unas 3 semanas, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de la Defensa, director de aduana, de todos los organismos que tienen que ver con frontera, hicieron una reunión en Pedernales con las autoridades. Entonces ellos le plantearon, díganos aquí por favor cuál es la problemática que hay, y de manera muy transparente, incluso ahí estaban los medios de comunicación, se planteó la problemática. Uno de esos puntos que plantearon las autoridades dominicanas fue el tema de la depredación, el incontrol que había por parte del desastre ambiental, que los haitianos están pescando con redes, y que incluso le meten como mosquitero por dentro. Eso quiere decir que se va a ir cualquier cosa. Entonces,
la Marina, el ministro de la Defensa dijo en esa reunión, pues tenemos que actuar y se lo ponemos al conocimiento a ustedes de que se van a tomar medidas. Y efectivamente así ocurrió. Apresaron unos pescadores haitianos y le tomaron las embarcaciones. Entonces, en represalia a esto, el día después de esa acción de la Marina, pues los haitianos entonces apresaron a unos pescadores dominicanos. La Minustah se lo llevó hacia una zona que le llaman más arriba de Jacmel, ahora encima de Banano, Chote le llaman, pero se lo llevaron como medida de seguridad. Y entonces ahí empezó la tensión de en pleno mercado binacional. Se suspendió, los haitianos en creol por supuesto estaban diciendo que recogieran, y se veía ese ambiente de inestabilidad. Los dominicanos no estaban comprendiendo qué estaba pasando hasta que de repente entonces empezaron las piedras. Estamos hablando que más de 2.000 personas atacaron desde la frontera haitiana a la parte dominicana. La acción de unos 10, no más, hay videos sobre eso que hizo el reportero del Canal 5, la acción de unos 10 dominicanos y unos 3 del departamento, creo, de investigación, que hacían disparos al aire, y los dominicanos con piedra lograron llevarlo otra vez a los haitianos a su posición. Pero le repito que fue una situación muy peligrosa, porque ahí pudo haber provocado una tragedia de cientos y cientos de muertos. Por supuesto que ante esa situación algunos se aprovecharon y hasta saqueo en el mercado ocurrió también en el problema. Creo que hay que replantearse el asunto del límite de frontera, el asunto de migración, crear estabilidad en la frontera, porque ahí no hay control, por más que se diga. Estamos hablando de una frontera de más de 300 kilómetros de largo, y si eso ocurre en la parte llana, abajo, en los pueblos de frontera, imagínense ustedes lo que estaría ocurriendo en la parte alta, en el macizo, por ejemplo, de arriba de la Loma del Toro, en la parte de Villa Aida, que es la frontera de nosotros con Haití, y Fogdepet, que es la parte haitiana. Todo ese cruce por ahí no debe haber control, y lo mismo ocurriría también en la parte de Elias Piña, que es muy montañosa, y ocurriría también en la parte de arriba hacia abajo de Tirolí. Creo que debe haber un replanteamiento. ¿Dónde está el problema mayor? El problema mayor está en la inestabilidad política de Haití. Es que en Haití no han tenido gobiernos estables, y en algún momento hasta los presidentes de la República de Haití tienen que cuidarse hasta de su misma seguridad. ¿Con quién hablar? Uno se pregunta a veces. Y eso que tenemos un personal diplomático muy especializado que conoce muy a fondo la problemática haitiana. Carlos Julio es una el viernes pero tenemos ese problema de fondo. Es muy preocupante esa situación. El viernes formaste parte de esa comisión mediadora que permitió resolver el conflicto de ese día, que fue gravísimo. Pero sí, ¿se acordó algo? Estuvo el gobernador, el senador Johnny Sánchez, el gobernador Gali Zavala, el cónsul Máximo Félix. ¿Y de Cancillería? Y a nosotros lo tomaron en cuenta en la comisión, por supuesto, porque aunque no somos una autoridad así representativa de Pedernales, pero fuimos los primeros en informarle al país y al mundo lo que estaba ocurriendo. Pero Carlos Julio, perdóname María Elena, Carlos Julio, pero preguntarte, durante todo ese proceso en el que ustedes y las demás autoridades que tú mencionas estuvieron haciendo las gestiones de mediación, ¿tuvieron contacto con alguna persona, algún funcionario de la Cancillería Dominicana? Es que todo se dio, sí, hubo contacto con funcionarios. ¿Con quién? Incluso Máximo Félix, pero ya eso fue en la tarde, el cónsul. No, perdóname. El cónsul es el funcionario diplomático allá en Haití. Yo me refiero con algún funcionario de la Cancillería aquí en Santo Domingo. Sí, el gobernador estuvo exactamente en ese momento en la Cancillería y estuvo informado desde Pedernales. Estaba en Cancillería, le tomó ahí el problema. Y el senador llegó a Pedernales unas 2 o 3 horas después de que había empezado la acción. Pero le repito, yo estaba en el aire en ese momento en un programa regional y me llamó otra cadena nacional, y entonces estuve sugiriendo ahí directamente, se supone que las autoridades estaban escuchando porque fue un momento en que había que poner atención a la situación, y yo pedí al Ministerio de Relaciones Exteriores y al de la Defensa tomar muy en serio lo que estaba pasando en Pedernales, porque constituía el peor peligro que había ocurrido en toda la historia prácticamente de los últimos tiempos, porque Pedernales y Anzoátegui tradicionalmente han llevado unas relaciones como nunca excelentes en toda esa franja. Ninguna otra parte más tranquila que esa zona.
y entonces eso creó un pánico generalizado, no solo en la misma frontera como tal, sino que estaba el peligro de que si quemaban como ellos estaban amenazando o mataban a alguien en el consulado, inmediatamente podría haber una reacción de parte de los dominicanos, porque quiero decir en propio territorio dominicano, porque muchísimos haitianos incluso residen en los sectores más populares de Pedernales, y hay que decir que hay viviendas entre Pedernales y San Pitre, en la parte norte de Pedernales casi chocan patio con patio. Lo que yo quiero decir con esto, el replanteamiento de la línea fronteriza y el respeto al acuerdo del 29 ratificado en 1936, esa situación, que ese acuerdo prohíbe construcción a una distancia determinada, y eso se ha violentado a todo lo largo del límite de la frontera Haití-República Dominicana. Mi pregunta, Carlos Julio, esa comisión del viernes apagó ese fuego gravísimo el viernes, pero ¿acordaron ustedes un mecanismo permanente para resolver lo de la definición de las aguas y resolver también respuesta violenta de los haitianos a diferencias que tengamos ambos países? Es correcto, miren, se formó un comité compuesto por 10 personas, porque además llegaron las principales autoridades de la parte sureste de Haití, que tenían categorías muy importantes, y estuvo por supuesto también la síndico o alcaldesa del municipio de Anzospitre, que está ahí en frontera con Pedernales. Entonces, esos 20 representantes, 10 de nosotros, 10 de ellos, lo que acordamos fue darle seguimiento a esta situación, y por supuesto que ahí estuvieron los representantes también de los pescadores de Haití y la República Dominicana, para impedir que se sigan violentando, para más bien tomar medidas preventivas con respecto a que se vuelva a repetir esa situación. Ahora, ¿qué ocurre? Cualquier acuerdo que nosotros podamos llegar en Pedernales, en ambas partes, las comisiones, sobre todo por el aspecto humano, por las relaciones que nos llevamos como hermanos, no puede estar jamás por encima de lo que debe ser el problema de fondo, que es la Cancillería Dominicana y la Cancillería haitiana. Claro. Es un asunto de Estado a Estado que hay que tratarlo a fondo. Esa es mi opinión. Perfecto. Melton, tú. Carlos Julio. Sí, Melton, gracias por preocuparte por la situación, porque me llamaste inmediatamente también desde Barahona. Desde que me llamaron el sábado, en la noche me llamaron que eso había pasado allá en Pedernales, yo estaba tratando de localizarte y te localicé el sábado. Así es. Pero mira, esa es una comisión de buena voluntad, muy importante, porque pudo apagar lo que pudo haber sido una desgracia ahí en Pedernales. Pero eso que está pasando ahí en Alto Velo con los límites marítimos, eso tiene que definirlo es el gobierno. Los gobiernos, los dos gobiernos. Los gobiernos, porque eso siempre ha pasado, de que los haitianos vienen a pescar a aguas dominicanas. Entonces, ¿por qué pasa eso ahora con toda esta campaña que hay? Aquí veo los canadienses en una, aquí veo los haitianos en otra. Realmente están entrando muchos haitianos ilegales para buscar la naturalización aquí. El problema de la frontera en la parte del mar, mire, tradicionalmente es cierto, hace muchísimo tiempo, estamos hablando de décadas, que eso está ocurriendo. El primero que reportó eso fue. Y la parte de la Beata y Alto Velo está muy lejos del límite. Lo que me refiero, ellos pasan ahí, pescan. Ellos se están quejando también, las autoridades hay que la plantearon, que en algún momento también pescadores dominicanos se pasan allá, y que hasta por error no, más bien dice que la brisa los lleva a ese lugar, porque cualquier instrumento que esté a la deriva va a caer necesariamente por la brisa a la parte de Haití. Ese es un problema diferente al que muy conscientemente los pescadores estén yendo hacia la parte de Haití, o los haitianos de la República Dominicana. Los haitianos lo que dicen es que la línea es recta desde la desembocadura del río Pedernales, que es el límite natural en la frontera entre Haití y la República Dominicana desde que se firmó el Tratado de Aranjuez. Y ellos dicen que es línea recta. La parte dominicana, los marinos, la marina, la parte técnica, dicen que no es en línea recta a la desembocadura. Y eso debe dejarse bien claro. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es las aguas internacionales. Los pescadores dominicanos lo que dicen es que cuando ellos van a pescar, y lo confunden los haitianos, ellos están en aguas internacionales, porque es que la pesca en Pedernales es muy desarrollada, es con tecnología, tienen equipos que pueden irse a larguísima distancia, tienen los GPS que pueden controlar sus balsas desde sus viviendas en Pedernales. La pesca es muy desarrollada en Pedernales. En Haití se ha ido desarrollando, por supuesto, también, porque ya ellos no pescan con barquitos de velas como antes, sino que tienen una pesca muy desarrollada. Incluso venden
la mercancía a la República Dominicana, incluso en alta mar. Perfecto. Bueno, Carlos Julio, gracias por tus informaciones, por tu análisis. Esa situación realmente creó una situación de tensión en República Dominicana y Haití en este fin de semana. Y vamos a tratar de darle seguimiento. La Cancillería no ha dicho nada formalmente, pero de seguro que tendrá que referirse porque este caso fue un caso sumamente difícil. Gracias, Carlos Julio, hermano. Gracias. 8:17 minutos, cambio y fuera Mauri.